Muy buenas tardes, muy bienvenidos a esta edición número 42 del Café de la Construcción. Soy Constanza López y voy a estar acompañándolas durante una hora con interesantes invitados con los que abordaremos dos temas país muy importantes. Vamos a partir conversando con Vivian Modak, quien es directora de la Cámara Chilena de la Construcción, y con el convencional por RN, Cristian Monkever, sobre la importancia del Estado de Derecho para la democracia. Y en nuestro segundo bloque contaremos con la presencia del ex Contralor General de la República, Ramiro Mendoza, con el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción, Antonio Errázuriz, y con Francisco Javier Rivera, quien es consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. Con ellos conversaremos sobre un tema que es el gran fantasma y la gran amenaza de cualquier país, y me refiero a la corrupción. Así que los invito a acompañarnos en esta nueva edición del Café de la Construcción en Radio Pauta y en pauta.cl. El rol social de los empresarios, la relevancia de las regiones y todo lo que ocurre en la ciudad. Acá comienza Café de la Construcción. Una presentación de Sodimac Constructor. Como lo adelantamos, nuestro primer tema de hoy es la importancia del Estado de Derecho para una democracia. ¿Qué está en juego cuando ese Estado de Derecho se pone en riesgo? ¿Y cuáles de sus vertientes se están discutiendo o podrían discutirse en la Convención Constituyente? Hoy me acompañan en los estudios de Pauta Vivian Modak. Vivian es directora de la Cámara Chilena de la Construcción. Muy buenos días, Vivian. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Y Cristian Monkever, convencional constituyente por Renovación Nacional. Muy bienvenido, don Cristian, también. Encantado, pues. Oye, esto puede sonar evidente, pero no por eso es menos relevante ni menos en el minuto en que está viviendo el país. ¿Cuál es la importancia del Estado de Derecho para una democracia? Vivian. Bueno, sin duda yo creo que el Estado de Derecho es fundamental porque de alguna manera es la base sobre la cual se sustentan los vínculos, las relaciones y las instituciones también del país. Y en ese sentido es un tema fundamental y que debemos abordar de la manera más amplia posible, con una mirada, como digo, ampliada. Sí. Uh-huh. ¿Y qué te parece que está en riesgo cuando este Estado de Derecho no se respeta? Bueno, yo creo que lo primero que está en riesgo tiene que ver con la paz social. Me parece que eso es fundamental. Uh-huh. Cuando no hay un respeto al Estado de Derecho, entonces significa que estamos pasando o no respetando el derecho del otro y de los otros. Y eso atenta sin duda contra la paz social. Creo que también afecta en todo lo que tiene que ver con la forma de vincularnos como comunidades y también afecta al desarrollo productivo de los países, que finalmente es uno de los elementos relevantes para generar equidad y poder proveer de todos los servicios que los habitantes de este país queremos. Uh-huh. Cristian, ¿qué agregarías tú de que...? Sí, yo creo que estamos muy coincidentes en la necesidad del concepto de Estado de Derecho y en la necesidad de su existencia. En las sociedades más antiguas el Estado de Derecho no existía, porque cada uno se las arreglaba solo. Y de ahí viene... bueno, yo soy abogado, por eso viene una explicación como bien simple, que era el sistema de autotutela. Cada uno se defendía. Entonces, claro, en algún minuto uno dice, va a haber un señor Estado al cual le vamos a entregar una parte de mi libertad y de mi soberanía y él va a fijar las reglas. Y esa regla hay que cumplirla, uh-huh, que es la única manera de que esto cambie. Y siguiendo esa línea, ¿cuáles son las instituciones garantes claves del Estado de Derecho? Sí, y en esa línea, claro, para cualquier democracia, para cualquier país que quiera funcionar como tal, esas reglas que se fijan, uh-huh, y que todos nos damos, la Constitución es la base de ese Estado de Derecho, hay que cumplirla. Ahora, ¿qué instituciones son las claves? Todas las que se creen. Tenemos la división de poderes, que todos conocemos de hace ya bastante tiempo, que cada una cumple su rol. Aquí juega mucho y tiene mucha importancia lo que en teoría se conoce como los pesos y los contrapesos, que cada institución tiene sus facultades, tiene sus funciones, pero hay otras que le hacen contrapeso respecto de esas mismas funciones, de esas mismas facultades. Y es muy importante que eso exista dentro de un Estado de Derecho, que nadie tenga la totalidad de las facultades y de las funciones. Por ejemplo, un ejemplo en el tema constitucional. La Corte Suprema tiene facultades de administrar justicia. El Tribunal Constitucional tiene las facultades de administrar justicia en temas constitucionales. Hoy día ha existido, o existe la idea de concentrar todas esas facultades en el Tribunal Constitucional. A mí no me parece bueno.
¿Por qué? Más allá de los errores que puede haber cometido el Tribunal Constitucional, porque yo someto todas las facultades y todas las funciones en materia de administración de justicia en un solo poder del Estado, en una sola institución. Concentran. Por eso estaba hablando de los pesos y contrapesos dentro del Estado de Derecho. Y eso es clave y es importante al momento de que las instituciones funcionen. Y obviamente para el sector privado, el Estado de Derecho también es clave, porque yo necesito certeza, reglas claras, que si me dicen que tengo que invertir aquí, invierto y hay normas que se van a cumplir. Si voy a pedir un permiso para tal cosa, cumplo los requisitos y me lo dan y no tengo que ir con la coima o no tengo que depender de la buena sonrisa o del mal ambiente o del buen ambiente del funcionario de turno. En fin, todo va involucrado en que se cumplan normas y si uno mira los países que tienen buenos niveles de desarrollo, de crecimiento, son muchos los factores que inciden. Pero uno de ellos también es esto, es que las democracias funcionan, que el Estado de Derecho funciona, que se cumplen las normas, hay más certeza y eso ayuda. Vivian, tú desde tu rol gremial como directora de la Cámara Chilena de la Construcción, ¿ves desde el mundo privado alguna aprensión en particular respecto a lo que pueda pasar ahora en la Convención y las normas del Estado de Derecho? Bueno, yo sin duda, no solamente en lo que veo en el gremio, sino que lo que veo en las personas en general, los empresarios en particular, no solamente el mundo de la construcción. Efectivamente, yo creo que hay distintas creencias que son importantes de ir desmitificando. En un inicio se pensaba que la redacción de una nueva constitución significaba un libro en blanco, una página en blanco y que todo podía cambiar, y eso desde ahí generó muchas aprensiones, y lo estamos viendo hoy día en cómo se está moviendo el mundo empresarial y cómo lo que está ocurriendo, digamos, con los temas inflacionarios y otros temas. Hay bastante incertidumbre. Sin embargo, yo creo que cuando uno comienza a escuchar y a ver, en primer lugar, cómo se ha conformado esta convención constitucional de los constituyentes y cómo han ido de alguna manera vinculándose y trabajando colaborativamente, yo creo que esas aprehensiones se están empezando a reducir. Sin embargo, es fundamental tener, como dice aquí Cristian, reglas claras y conocer en realidad qué es lo que se está promoviendo, preparando, porque efectivamente yo creo que las personas, los empresarios, tanto chilenos como extranjeros, porque aquí nosotros no solamente dependemos del empresariado chileno para la productividad y para la generación de empleo, y del Estado, por supuesto, sino que nosotros somos un mercado muy abierto y hoy día yo en particular participo en todo lo que tiene que ver con el tema de concesiones de infraestructura pública, donde son fundamentales los actores externos. Y en ese sentido, reglas claras de cómo se hacen los negocios, de la seguridad en los contratos, de que se van a respetar esos contratos, dónde está establecida la normativa, cuáles son las normativas ambientales y de otro tipo, son fundamentales para, primero, volver a atraer capitales para generar actividad económica, en particular en el mundo de la construcción, y para permitir además que estos actores, los que ya están y los que quieran venir, quieran seguir quedándose aquí y aportando al desarrollo y a la provisión de los servicios e infraestructura que se requiere. Cristian, Vivian mencionó lo de la hoja en blanco, ¿no es cierto?, que se escuchó tanto al inicio de la convención o incluso en las semanas previas. ¿Tú dirías que esa suerte de espíritu sigue rondando en la convención o ha ido creciendo esto que también mencionaba Vivian, que tiene más que ver con un espíritu colaborativo, de llegar a consensos? Sí, a ver. ¿Cómo se ve internamente la cosa? Sí. O sea, siempre una constitución parte de una hoja en blanco, eso no tiene mucho. O sea, se escribe la constitución. Lo que pasa es que cuando uno lo dice, bueno, ¿cómo la hoja en blanco? Van a escribir que burra. Borrón y cuenta nueva. Claro, una incertidumbre total. Claro, y eso claro, van a escribir una burra. Pero igual, claro, esa es la primera conclusión que uno saca, ¿no es cierto? Por la desconfianza en general. Y no es respecto de esta época, sino que en cualquier época en que uno empieza a redactar una constitución nueva para cualquier país, produce un problema. Pero inmediatamente cuando uno habla de hoja en blanco también habla de historia constitucional de Chile, pues la historia constitucional de Chile ha sido bastante nutrida y las tres constituciones que hemos tenido responden a lo que ha ocurrido para atrás. O sea, en el fondo nadie inventa la rueda o viene a descubrir la luna en este minuto o la conquista, perdón, de la luna en este minuto, sino que lo que viene es una consecuencia de cosas que han ocurrido para atrás y eso es lo que va a ocurrir ahora. Hay muchas cosas que forman parte de las actuales normas constitucionales que no son del 80, sino que vienen antes del 25, y muchas vienen del año 1833,
y un porcentaje altísimo de esas se van a repetir. A lo mejor va a haber una pluma distinta, una redacción distinta. Van a haber cosas novedosas, como también la tuvo la del 80. La Constitución del 80, por ejemplo, crea la protección del medio ambiente como algo absolutamente novedoso para esa época, absolutamente novedoso. Crea un recurso para que las personas puedan reclamar o defender la vulneración de sus propios derechos, que es el recurso de protección. El recurso de amparo es un recurso antiquísimo, de hecho tiene nombre en latín, que tiene nombre en latín. habeas corpus, Sí. viene de la época de Roma, que es para proteger la libertad individual de las personas. Pero en este caso, lo más seguro es que esta Constitución también tenga normas novedosas, y el punto es cómo logramos un equilibrio para que la certeza, el Estado de Derecho, la tranquilidad de quienes invierten, viven y trabajan y están en este país como opción de vida, se vea refrendado en esa Constitución. Y también recojamos los anhelos de cambio. Es una difícil Ecuación. sí. Pero yo soy optimista en el sentido de que eso ha ido cuajando cada vez más. Y una cosa que fue determinante fue el resultado de las elecciones. El resultado de las elecciones de noviembre, de la primera vuelta, en lo presidencial y en lo parlamentario, determinó mucho el ambiente dentro de la convención. Y eso es así porque anteriormente había un triunfo de la izquierda de diferentes facciones y muchos de ellos estaban en una lógica de borrachera, producto de ese triunfo, y empezaron a escucharse frases, propuestas, planteamientos. Nadie votó nada, pero sí propuestas, planteamientos, frases que fueron generando incertidumbre en mucha gente. Y eso se aplacó post-elecciones. Y la elección del 21 fue determinante porque incluso dentro de la convención, no es el único responsable la convención del resultado del 21, pero ese emparejamiento de situaciones que se produjo electoralmente es responsabilidad en parte de esas actitudes dentro de la convención, y eso lo hemos conversado, yo lo he dicho en innumerables lugares. Finalmente la ciudadanía es muy sabia. En algún minuto le entrega un mandato fuerte a la izquierda en la convención. A los pocos meses el péndulo vuelve, y vuelve a algo que no es quiero todo distinto, sino que quiero cambio, pero quiero certeza. Y esa señal se dio clara el 21. Y la gente lo entendió así. Ahora, ¿quiere decir que con esto estamos todos arreglados? No es así. Es lo que yo olfateo, lo que veo, lo que miro y lo que conversamos con muchos de los que están adentro y lo más lo que se aprecia habitualmente y ellos mismos lo señalan. Entonces, es importante tomar en consideración lo que la gente y la ciudadanía va opinando, diciendo y señalando, y las elecciones son la mejor manera de que eso se refrende. Y yo creo que vamos a tener una constitución que va a tener cosas novedosas, pero que va a ser razonable. No digo razonablemente buena, porque eso es como demasiado decirlo, porque eso depende de lo que cada uno opine, pero yo creo que va a ser razonable y que va a tener situaciones distintas. Todo lo que dice en relación con el medio ambiente, con la protección de los ecosistemas, cómo se conjuga eso con el modelo económico, ahí va a haber algo que desenredar bien, que cuaje bien, porque tampoco podemos convertir el país en un parque nacional. O un país que se desarrolla a todo evento y que las próximas generaciones digan, oye, ¿qué hicieron con este país? En fin, pero yo creo que por ahí va. Así lo veo. Perfecto. Vivian, hay varios, mucho más de los que uno quisiera, ejemplos en el mundo de dictaduras que han puesto fin al Estado de Derecho. ¿Cuál crees tú o cuáles son las que pueden ser la puerta de entrada para que ese tipo de acciones se generen en un país? Uy, qué difícil pregunta. Bueno, yo, tengo que pensar un poco. Pero en general, bueno, quisiera decir, no sé cuál será la puerta de entrada, estoy pensando para Chile en particular, pero me quedo también con lo que acaba de decir Cristian. Producto de las elecciones o de la muestra del pensamiento y el sentir de las personas, nos damos cuenta de que no estamos en un extremo o en el otro. Yo creo que eso es sumamente relevante. Y tú dices, sí, efectivamente hay dictaduras que han terminado con el Estado de Derecho. Yo cuando escucho que podríamos estar en una situación ante un cierto resultado que podría atentar contra la afectación de este Estado de Derecho, yo rescato lo que estaba mencionando aquí en el sentido que somos un país diferente. Yo creo que es sumamente relevante, somos un país que tiene cultura cívica, que va a votar, que se interesa por lo que está ocurriendo en el mundo político, que opina, a lo mejor a veces no de la mejor forma, pero creo que, y que además respetamos los resultados de las elecciones, los resultados de los que dijeron los otros, nos gusten o no nos gusten. Entonces, en ese sentido yo creo que somos un país bastante más confiable
respetable en ese sentido. Yo creo que ¿qué es lo que merma el Estado de Derecho? Tiene que ver con temas de narcotráfico, por ejemplo, cuando empiezan a irrumpir a ciertos vicios que lo que hacen es corroer la sociedad y que de alguna manera eliminan la base valórica que tiene un país. Y en particular me parece a mí que todo lo que tiene que ver con el tema de narcotráfico es sumamente relevante. Hemos visto cómo ha afectado a países completos, en su momento Colombia, México, y que de alguna manera está irrumpiendo, no sé si a nivel macro o a nivel micro en algunos sectores de nuestro país, vulnerando justamente este Estado de Derecho. Sí. Y produciendo mucha corrupción, ¿no? Que es el tema que vamos a tocar en el segundo bloque de este programa de hoy día. Sí. En la discusión pública ya hay algunas ideas que perfilan, que avisoran ciertos debates. Al respecto, una pregunta. ¿Creen ustedes que debiera permanecer el Tribunal Constitucional? Y de no ser así, ¿qué otro tipo de institución debiera existir que sea garante del cumplimiento constitucional, que es el rol del tribunal, ¿no? Cristian, parto por ti si quieres. El abogado. Sí, pues yo soy ingeniera, me siento en desventaja. Además que tú mencionaste recién el tema de los contrapesos y mencionaste el tribunal. Sí, mira, nosotros tenemos Tribunal Constitucional del año 70. Esto parte en el gobierno de Frei Montalva y se concreta en el gobierno de Salvador Allende, el presidente Allende. Ahí se instaura la justicia constitucional en Chile, que antes no existía. Viene como de Alemania. Y lo que hace la Constitución del 80 es llevar ese tribunal a la Constitución, nada más. Y el gobierno de Ricardo Lagos le da una cantidad de facultades gigantescas. Yo creo que ahí hubo un error. O sea, se creó un monstruo jurídico constitucional. Un Frankenstein. Y tiene varios problemas, varias pifias. Una del sistema de nombramiento, que está absolutamente cuoteado. Aquí entra uno derecha, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda, uno derecha, uno izquierda. Y que lo que ha pasado se ha terminado transformando en una tercera cámara. Y cuando la política resuelve sus problemas políticos en la justicia, estamos mal. Estamos renunciando a la política. Cada vez que uno va a los tribunales con querellas, salvo que se amerite, pero si hay conflictos políticos que se tienen que resolver en la política y uno decide ir a los tribunales para resolverlo, estamos mal. Y el Tribunal Constitucional se ha usado para eso, lamentablemente. Así. Sobre todo en los últimos años. Claro. Y de lado y lado. Sí. Claro, porque la derecha le dice a la izquierda le Sí. dice a la derecha, que cuestión, Sí, que aquí, que gobierno allá, de que turno. las leyes que esto es una ley que viene de la época de Pinochet. Y por eso hice todo este largo explicación. Esto parte con Frei Montalva. Salvador Allende lo plantea como algo esencial, porque él tenía una oposición muy fuerte en su gobierno y el Tribunal Constitucional, él recurría normalmente al Tribunal Constitucional para impedir acciones que la oposición de mayoría en esa época le practicaba y le llevaba adelante. Bueno, después en el gobierno de Pinochet, finalmente no se utiliza el Tribunal Constitucional porque no había ninguna norma constitucional y todo funcionaba al alero de lo que decía el general. Así es. Y 4 señores que hacían las leyes. No era más que eso. Pero después, el gobierno de Lagos le da más facultades. Incluso pueden hasta anular leyes, que es algo bien loco. Porque uno pueden derogar una ley. Y, bueno, en fin. Pero eso lleva a que uno tenga que eliminar el Tribunal Constitucional. Yo creo que no. Yo creo que no, porque ¿a quién le vamos a dar esta función a la Corte Suprema? Y a mí no me gusta que una institución se transforme en superpoderosa. O sea, no sería eliminarlo, sino Modificar. quizá restringir o acotar sus facultades. Reformularlo entero. Reformularlo. Desde su nombramiento, qué es lo que hace, qué es lo que no hace, etcétera. Y que tenga por objeto administrar justicia constitucional, no resolver conflictos políticos porque la mayoría no se logra en el Congreso o la minoría cree que se vulneraron los suyos, sus derechos dentro del accionar de la política. Eso es muy nocivo. Y pasa lo que pasó con los retiros. En el primer retiro lo declararon inconstitucional, o en el segundo retiro, el Tribunal Constitucional lo declara inconstitucional. Y en el tercero lo declara constitucional. Y el ministro del Tribunal Constitucional lo anuncia el fallo en un matinal. Entonces, cuando uno dice eso, como diría un diputado de los años, en los principios del siglo anterior, la cueca sin ropa. Entonces, Estaba pensando en lo mismo. eso lo dijo un diputado conservador, dice la historia, después de una celebración. Entonces, lo que hay que hacer con el Tribunal Constitucional, mantengámoslo, pero reformulémoslo en varios aspectos. No me gusta eliminarlo porque la Corte Suprema lo único que quiere es estar frotando las manos. Claro. Que le llegue la justicia constitucional también a ellos. Sí. Y transformamos la Corte Suprema en una Corte súper poderosa. A mí no me gusta.
Perfecto. Estamos en el Café de la Construcción junto a Vivian Smock, quien es directora de la Cámara Chilena de la Construcción, y junto al convencional Cristian Monkever conversando sobre el Estado de Derecho. Vamos a otra institución. ¿Debería la Contraloría abandonar su modelo de dirección unipersonal y cambiar hacia un consejo, por ejemplo? ¿También es el Contralor Sí. una figura que concentra demasiado poder y demasiadas atribuciones? Efectivamente, yo creo que sobre todo en los últimos años, en la última década, la Contraloría se ha ido transformando en un cuarto poder, que de alguna manera que no solamente supervisa, sino que en algunas oportunidades también opina, también deroga y también genera opinión. Y yo creo que eso es sumamente nocivo porque la Contraloría está justamente para auditar el actuar de los funcionarios públicos y del Estado y no, por ejemplo, voy a volver a los temas de infraestructura pública, a opinar sobre si el diseño de un proyecto está adecuadamente realizado o no en circunstancias que ha sido supervisado por todas las instituciones, el Ministerio de Obras Públicas en particular, cuando corresponde. Entonces, yo creo que efectivamente en la última década, sobre todo la Contraloría y el Contralor, más aún, ha ido tomando un rol que se ha vuelto tan fundamental que de alguna manera afecta, para mi modo de ver, el funcionamiento y la efectividad de lo que hacen otras instituciones del Estado. Por lo tanto, a mí sí me parece que debería replantearse, reformularse. Es fundamental que haya una Contraloría, es fundamental que haya auditoría, es fundamental que haya transparencia y claridad en lo que se hace y que haya sanciones también cuando no se hacen adecuadamente. Pero creo que eso debe ser una mirada que vaya en aporte, en apoyo al desarrollo, al desempeño del Estado y de los funcionarios públicos y no en un desmedro y una especie como de investigación o seguimiento para buscar dónde está el error y opinar sobre temas que no corresponden. ¿Y qué pasa con los quórum calificados, Cristian? ¿Deben mantenerse para la aprobación de determinadas leyes? Pensando siempre en el Estado de Derecho, ¿no? Sí, a mí no me gustan. A mí no me gustan los quórum altos. Creo que son cerrojos muy grandes para las mayorías políticas que la gente va decidiendo. Hay gente que dice que opina lo contrario. Yo en eso soy viva la libertad, porque en esto es súper opinable. Hay otras personas que piensan que los quórum altos son buenos porque dan certeza. Mira, nosotros tuvimos quórum hasta el año 80, la Constitución del 80, que eran simples, ¿no? Pues era el quórum simple, que era la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para aprobar las leyes, y el quórum calificado era la mayoría de los parlamentarios, la mayoría de los parlamentarios presentes en la sala era para aprobar las leyes comunes y corrientes, y la mayoría de los parlamentarios en ejercicio para aprobar normas más altas, no sé, por los cambios constitucionales. Yo creo que con eso basta y sobra. No, eso es un invento de resguardo más allá de lo adecuado, que la verdad que no sé. A mí no me gusta. Yo creo mucho en lo que la ciudadanía señala cuando vota, cuando elige gente y elige mayorías, y finalmente ponerle quórum de 4/7, 2/3 y no sé cuánto. Yo creo que atenta contra lo que la gente va señalando y diseñando. Yo creo que una de las razones de por qué estamos en lo que estamos, para bien y para mal, es que muchas veces algunos cambios que se podrían haber hecho no se hicieron por estos quórum tan altos, que quizás hubieran descomprimido bastante más. Yo creo que lo que le falta a nuestro sistema político es eso, mayor flexibilidad. Está como muy amarrado. Un presidente sale elegido, un congreso sale elegido, lo que estamos viviendo en esta semana, ¿no es cierto? Y no hay ningún incentivo para cambiar esa fotografía hasta 4 años más. Ninguno. El gobierno es gobierno y la oposición es oposición y se van bombardeando unos con otros. Uno trata de gobernar y el otro trata de bombardear. Y de fiscalizar, que son los roles que cada uno, pero tiene que haber alguna posibilidad de flexibilidad. Más aún con el Senado que tenemos hoy día, que todos dicen, no, estamos tranquilos, el Senado empatado. Yo no sé si es la mejor de las noticias, porque puede ser, el Senado empatado puede ser inmovilismo. Ninguno se mueve, no se aprueba ninguna ley. O sea, es bien complejo. Y por lo mismo las leyes de quórum tan alto, no sé, a mí no me gustan en lo personal. En mi sector hay algunos que son, pero amantes de las leyes de quórum, pero en el caso mío la verdad que nunca me han... Entiendo que son como 17 leyes de quórum calificado y no sé. Y responden también a ciertas épocas. Por ejemplo, las Fuerzas Armadas se tienen que cambiar por ley de quórum. ¿Por qué?
Claro, porque fue hecha en época militar. Entonces los militares no querían que le cambiaran su ley. No tiene ni un sentido. Ya sí, hay un montón de normas que responden a situaciones puntuales, pero hoy día a lo mejor no tendría ningún sentido cambiar, o sea, que tuvieran tanto quórum tan alto. Esa es mi opinión, pero súper debatible. Hay gente que dice, no, que da estabilidad y está bien. Sí. Perdón, yo ahí difiero un poco. ¿Ves? A lo mejor. Vivian, adelante, Vivian Modak, directora de la Cámara Chilena de la Construcción. Pero básicamente difiero en el sentido de que es importante cuando haya estos quórum calificados, a lo mejor habrá que revisar cuáles son los Cuáles quórum, sí, cuáles no, cuáles claro. son, claro, lo que se establece, si son 4/7, no tengo idea. Habrá que revisar eso, habrá que revisar bajo qué normas, pero a mí me gusta justamente para situaciones como las que comentaba Cristian. Hoy día tenemos un Senado que está más o menos empatado y para aprobar ciertas normas, ciertas leyes, a veces se requiere la conversación. Y el quórum, el requerimiento de este quórum calificado obliga a conversar, obliga a llegar a acuerdos respecto de un tema en particular para alcanzar ese quórum. Y ahí me parece que es interesante mantener, a lo mejor habrá que reducir los casos, habrá que revisar cuáles son las cuotas que se requieren en cada uno de ellos, pero creo que hay algunos elementos que no basta con una mayoría más uno, porque además si están parejitos no vas a tener esa mayoría más uno y por lo tanto te vas a inmovilizar. Y esto te obliga a generar conversación, a generar acuerdo y a escuchar lo que todos están diciendo, lo que todas las personas quieren. Hemos llegado al final de este primer bloque. Quiero agradecerle a Vivian Modak, directora de la Cámara Chilena de la Construcción, y a Cristian Monkever, convencional por Renovación Nacional, que hayan estado hoy día con nosotros en este Café de la Construcción en los estudios de Pauta. Que tengan un muy buen resto de la jornada y un muy buen fin de semana. Muchas gracias. Gracias. Generar un impacto positivo en nuestra casa, en nuestro barrio, en la ciudad y en el planeta es tarea de todos. Por eso Sodimac nos invita a que juntos cuidemos la casa de todos. Encuentra en sus tiendas y en sodimac.com más de 4.000 productos y servicios sustentables comprometidos con el medio ambiente y con la comunidad. Sodimac, cuidemos la casa de todos. Estamos de vuelta y seguimos avanzando en este Café de la Construcción de hoy. En esta segunda parte vamos a conversar sobre la corrupción, un tema país de la mayor importancia. De hecho, el pasado 9 de diciembre se conmemoró el Día de la Anticorrupción, día designado por la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear conciencia del impacto negativo que la corrupción provoca en la educación, la sanidad, la democracia, la prosperidad y el desarrollo. Para ahondar en este tema, estamos hoy día con don Ramiro Mendoza, ex-contralor general de la República, con don Antonio Errázuriz, presidente nacional de la Cámara Chilena de Construcción, y con don Francisco Javier Rivera, consejero nacional de la Cámara Chilena de la Construcción. A los tres, muy bienvenidos, muy agradecidos de que estén con nosotros hoy día. Muy buenas tardes, gracias. Ramiro, partamos por lo más básico. ¿Qué es técnicamente la corrupción? Mira, la corrupción ha tenido una definición primero que era el acto indebido que se producía entre un funcionario y un privado. Es decir, se requería alguien con una decisión o que estuviera en condiciones de tomar una decisión estatal y un privado que pretendiera obtener un beneficio indebido a propósito del ejercicio del poder de esa autoridad. Esa era como la regla clásica, digamos. Pero hoy día esto se ha ido extendiendo y en realidad las definiciones de corrupción son bastante más amplias porque se ha admitido la posibilidad de que exista corrupción solo entre privados, ¿no? Es decir, la corrupción, esta extracción, esta renta extractiva indebida, producto, digamos, de un beneficio indebido que atenta contra la competencia, que significa colusión o que significa distracción de recursos públicos o empobrecimiento de la situación del gasto público, se da en los dos lados, digamos. Ahora, normalmente nosotros estamos viendo corrupción como funcionario privado, pero lo que quiero recalcar es que hoy día la corrupción es un mal funcionamiento y una renta extractiva no solo entre el mundo de lo privado y lo público, sino que también entre el mundo de los privados. En esa lógica, si uno mira los documentos del Banco Interamericano, de la OECD,
todo esto ha ido evolucionando en ese sentido, porque en realidad si yo logro superar ciertas reglas dentro del Estado, no voy a tener influencia si no las traslado o no hago un impacto cultural en el mundo de los privados. Y si los privados tienen una cierta regla impropia de actuación, que se van a relacionar siempre con el Estado, si no abordo esto como una cuestión sistémica, no tengo posibilidades de erradicarla, controlarla y mejorar la asignación de recursos públicos y privados para el mejor gasto. Entonces, yo creo que por ahí está hoy día el mundo de la corrupción y efectivamente, como tú dices, Constanza, efectivamente hace un par de días, el 9 de diciembre, se celebró este Día Mundial en contra de la corrupción. Así que sigue siendo un tema importante, sigue siendo un tema relevante, pero que hoy día se torna muy grave porque en la medida de que no logremos estructuralmente mejorar la situación de desconfianza que existe en Chile, y aquí lo que quiero poner es una situación de tema, porque en realidad la corrupción está muy vinculada a los escenarios de desconfianza entre los ciudadanos y entre los ciudadanos con el poder. Si tú miras todos los indicadores, en las sociedades donde hay más confianza institucional, más confianza en el funcionamiento de las instituciones, más confianza en el gobierno, más confianza en la eficiencia del gasto público, ahí hay menos corrupción. Entonces, un eje catalizador importantísimo es la mejora en los indicadores de confianza. Y ahí nosotros estamos con un problema, no solo porque tenemos una fragilidad en la confianza intrainstitucional y además en la confianza personal, y eso nos impide tomar medidas que se puedan ir cumpliendo. Entonces, yo creo que ahí hay una cuestión que es bien clave a propósito de lo que tú me preguntas. Sí, que muy relevante lo que mencionas tú del tema de la confianza y cuán ligadas están los índices de confianza a los índices de corrupción. Antonio, cuéntanos, ponnos al día de qué es esta Alianza Anticorrupción de la Convención de la ONU y qué objetivo cumple. Bueno, la Alianza Anticorrupción de las Naciones Unidas es un trabajo que esto fue creado, este grupo contra la corrupción, UNCAC, que al final es la sigla. La sigla. Es un trabajo creado en mayo del 2012, donde reúne los representantes de instituciones públicas, privadas, la academia, organizaciones de la sociedad civil y organismos multilaterales al final. Y la Cámara forma parte de este grupo interesada evidentemente en aplicar un modelo que prevenga los actos de corrupción. Yo encuentro muy interesante lo que decía Ramiro. Una de las cosas que nosotros hemos estado luchando aquí en el interior de la Cámara como un subproducto de la falta de confianza es cómo ha aumentado la improductividad especialmente en el sector de construcción. ¿Por qué? Porque al final del día lo que hacemos es elaborar métodos y sistemas para evitar estos actos y que al final nos blindamos por todos lados, pero nos quedamos con un traje, con estos trajes que usaban los caballeros feudales antiguos. De plomo. Exactamente, para desplazarnos. Y eso impacta también al final del día en lo que nosotros hacemos. Para nosotros también, como Cámara, integrar este grupo es sumamente importante porque nuestro relacionamiento con las autoridades, con los gobiernos de turno, es fundamental, y en ese sentido tenemos que ser muy estrictos en propiciar todas las actividades que estén enmarcadas dentro de un ámbito para evitar este tipo de delitos al final del día, ¿no? Y cada vez que se produzcan, evidentemente, nosotros los debemos condenar y tomar las acciones necesarias con aquellas empresas asociadas que pudieran incurrir en eso. Uh-huh. Muy estrictos, pero también han sido bastante activos. Francisco Javier Rivera, usted nos contaba fuera de micrófono,
del rol que había cumplido la Cámara en la participación en esta alianza anticorrupción de la ONU. Me encantaría que fuéramos a los orígenes de eso, nos contara cómo se gestó y por qué es tan importante que una entidad gremial participe de instancias internacionales como esta. Está en silencio. Está en silencio, Francisco. Gracias. Por eso mismo que está acá y hemos invitado en forma muy especial a don Ramiro Mendoza, porque comenzamos antes que se fundara esta alianza anticorrupción, a lo menos 2-3 años antes. Empezamos él en una visita que hizo al gremio en estos desayunos de la construcción. Me recuerdo que me acerqué y le dije, mire, hagamos algo en conjunto entre la Cámara y Contraloría con el tema ético. Y él enganchó, nos invitó, planificamos, hicimos un tremendo seminario sobre ética, infraestructura y ética, con los ministros del ramo, representantes del Parlamento, excelente concurrencia. Y saben que eso lo ayudó, en primer lugar, a romper un poco el tabú que era tocar los temas éticos. Incluso al interior de nuestro gremio habían como temor decir, mire, vamos a hablar de ética, significa que somos corruptos, por decir algo, ¿no? En el grueso. Y no, por el contrario, se trata de ir previniendo, enseñando, y la Cámara tenía un rol ético como empresa, como empresario, gremio privado, desde su fundación hace 70 años. Así que siempre ha habido inquietud por estos temas. Y recién le comentaba que nos sentimos co-fundadores con la Contraloría de este tema, porque la iniciativa que la tomó él como Contralor, y nosotros por otro lado también inquietos en el tema, y por eso estamos participando en esta alianza, incluso 2 o 3 años antes que comenzara con este nombre como tal, se firmara un acta, etcétera. Yo agradezco a los presidentes de la Cámara, que ya van 5, porque duran solamente 2 años, que han venido ratificando en esta representatividad de la Cámara ya, lo cual permite también ir involucrándose y entendiendo un poco más todo el manejo y pudiendo también continuar aportando como sector privado y dentro del gremio y en general del sector privado. La Cámara lidera en estos temas éticos con todo lo que ha hecho a través de los años. Así que quiero aprovechar de felicitar a Ramiro. Hicimos cosas muy importantes que a veces uno no dimensiona, y por eso también nuestro presidente ha querido darse el tiempo para compartir esto por el valor que también le atribuye la Cámara a la anticorrupción. Y una pregunta que me encantaría que respondieran los tres. ¿Cómo ven a Chile en materia de corrupción? ¿Hemos empeorado? ¿Somos un país más bien probo? ¿Ven riesgos en esta materia? ¿Qué nota nos sacamos en este minuto? Antonio. Yo le pediría a don Ramiro que partiera él, a ver cómo... A ver. Juéguesela. No, sí, mira, a ver, yo creo que tengo como varias, a propósito de tu pregunta y lo que recién apuntaba Francisco. Primero, la idea esencial de esta alianza era porque yo desconfío de los iluminados, ¿no? Es decir, en muchos países la solución ha sido de iluminados, es decir, iluminados institucionalmente, potestativamente, y en realidad bajo una zona de eufemismo, porque normalmente los países terminan por instalar a un SARDER anticorrupción. Entonces, que un fiscal especial, una agencia anticorrupción, y curiosamente la corrupción sigue igual, digamos. Entonces, yo creo que el combate contra la corrupción es un problema que tiene un sustrato esencial, que es la confianza, y tiene un sustrato institucional y un sustrato autorregulatorio. La cuestión institucional, digamos, tiene que ver con la regulación y de la calidad de las normas. Y nosotros hemos sido grandes receptores de normas en el último tiempo que tienen, comillas, como efectos, producto de que ingresamos a la OECD, nos quisimos sentar en un patio así donde había puros cabros grandes, digamos, entonces, como nosotros éramos medio achorados, nos sentamos ahí, y claro, con estándares que no necesariamente eran los estándares que teníamos nosotros, y tuvimos que entrar a modificar cuerpos legales completos y complejos, digamos, porque entramos con una ley que es la ley 20.393, que es la que trajo el compliance, trajo la responsabilidad penal de las personas jurídicas, trajo los delitos de corrupción como delitos,
y que hoy día está ampliada, digamos, porque hay cohechos entre privados también y cohechos con el Estado, digamos. Entonces, nos fuimos creando un ambiente normativo regulatorio en materia de corrupción que hoy día tiene una cierta densidad, pero que no necesariamente tiene una cierta profundidad. Es decir, tenemos mucha densidad de normas, pero tenemos poca profundidad en el cumplimiento de las normas. Y aquí yo creo que es muy importante el rol que realiza, por ejemplo, la Cámara, lo que decía Francisco y la presencia de Antonio acá, porque la segunda fase es una fase de, en realidad, autorregulatoria, es decir, donde los organismos que participan en la co-creación del bien común, entiéndase la Cámara, la empresa, el Estado también, tienen que hacer un esfuerzo, entre comillas, de profundizar las reglas de cumplimiento normativo, pero no solo porque yo tengo un compliance que cumplir, sino que porque yo estoy convencido de que eso es bueno. Y yendo a la pregunta sustantiva tuya, yo tengo una tremenda inquietud, porque nosotros en algún minuto en Chile estábamos en el pole position, por así decirlo, en los indicadores de transparencia internacional, y éramos el país que tenía el mejor indicador de transparencia internacional en la región, mejor que Estados Unidos, mejor que muchos países de Europa, y hemos estado decayendo en materia de eficiencia institucional, en la calidad del gasto público, nosotros hemos estado decayendo. En materia de confianza en inversiones, nosotros hemos estado decayendo. Y cuando nosotros nos alejamos de la confianza, nos alejamos de la eficiencia gubernamental, nos alejamos de la calidad del gasto público, nos acercamos con mucho riesgo a zonas de corrupción. Porque si yo tengo ineficiencia en la forma como el Estado gestiona, voy a tratar de eludir esos tacos de eficiencia. Entonces esos tacos de eficiencia los eludo buscando la forma como llegar a tener el beneficio de la simple regulación estatal. Hoy día, por ejemplo, hacer una empresa desde el punto de vista de lo que yo debo cumplir es tan complejo que cuando yo hago tan complejo, cuando yo soy tan ineficiente o me empiezo a alejar del umbral de eficiencia de la efectividad del gasto público, estoy abriendo espacios de peligro donde poder ingresar o donde poder alentarme desde el punto de vista de actos corruptos. Entonces, hay muchos esfuerzos. Piensa usted hoy día se está abriendo la posibilidad de identificación total del tercero beneficiario, que es una cuestión que está dentro de las políticas de Open Partnership, donde Chile ha estado muy presente. Se trata de la transparencia del beneficiario final de cualquier contrato con el Estado, de la transparencia del beneficiario final de cualquier contrato de construcción de obra pública con el Estado, de cualquier relación contractual. Eso es un tremendo aporte, pero yo necesito tener una musculatura de efectividad estatal que he estado perdiendo. Es decir, y esa es una condición de riesgo. Yo puedo tener muchas normas, pero si no tengo el sondaje cultural en la empresa privada, esas normas van a ser en realidad bastante transgredidas y yo voy a tener problemas con el fenómeno de la corrupción. Entonces, esto no funciona solo. O sea, yo no saco nada con tener buenas leyes en materia de persecución de la corrupción si estoy siendo ineficiente en el gasto, si tengo indicadores de poca confianza. Entonces, toda esta cuestión funciona en un cierto equilibrio. Entonces, si tú me preguntas hoy día, ¿cómo veo yo la condición? Yo veo que se están generando condiciones para producirse en realidad escollos en materia de corrupción y que no sacamos nada con tener, digamos, unas tremendas normas anticorrupción si no tenemos efectivamente la mayoría de los indicadores, certeza jurídica, calidad de gasto, confianza institucional, confianza en los gobiernos. Fíjate que en la OECD, en el año pasado, quedamos en el último lugar de confianza en los gobiernos. O sea, en la OECD nosotros nos sentamos en el último lugar de la sala, con 13 puntos de confianza en los gobiernos. Nosotros estábamos en el 32 en el año 2017 y estamos hoy día con 13 puntos de confianza en los gobiernos. Entonces, si tú me preguntas, respondiéndote bien derechamente, yo estoy preocupado. Estoy preocupado porque el deterioro en la calidad de la gestión pública significa el incremental de riesgo de los fenómenos de corrupción. Entonces, y eso es una cuestión que uno tiene que ponerle ojo, ponerle atención, y me preocupa sobremanera que ninguno de los candidatos, por ejemplo, haya hablado nunca de la calidad, de la eficiencia del Estado. O sea,
la modernización del Estado, el funcionamiento correcto del Estado, debe ser el eje principal frente a cualquiera de los desafíos de, entre comillas, que tengo como candidato. O sea, los problemas de pensión, los problemas de salud, los problemas de educación son reales, pero también son o deben ser superados con un Estado que sea eficiente en la solución de los problemas y moderno en el tratamiento de las dificultades. Ujú. Antonio, ¿compartes la preocupación que manifiesta Ramiro? A ver, la comparto en parte, la comparto en parte porque quizás yo tengo una mirada tal vez demasiado sectorial en ese sentido, y Ramiro digamos, tiene una mirada más amplia al tema, y la mirada sectorial del sector a nosotros nos parece que están dentro, a ver, no te puedo decir que están dentro de los parámetros de corrupción que pueden haber, no lo percibimos como algo que se da, digamos, una dinámica que puede existir, como uno escuchaba, digamos, como puede ser en otros países. No es algo instalado en el rubro, digamos. No lo veo de esa manera. Uh-huh. ¿Tampoco como un riesgo? El riesgo siempre está. El riesgo siempre está. Yo creo que la vocación hacia el ladrón, y en ese sentido, a mí me parece que las consecuencias, y eso es un palo transversal, que voy a hacer, las consecuencias de los actos contra la ley en este país son bajas. Y ese sentido, desgraciadamente, nos hemos acá un poco ido acostumbrando a eso, acostumbrando a que no pasa mucho, no pasa mucho, y eso sí que lo encuentro preocupante. Y para ello yo creo que bueno, hay un tema muy difícil para enfrentar esto, porque lo ideal sería un tema cultural, que existe una cultura, pero para esa cultura tenemos que tener una educación que venga desde chico, que está basada en el respeto, que está basada en un comportamiento, en normas y principios básicos, más allá de la ley. Yo creo que nosotros como país, como ciudadanos de este país, tenemos alguna connotación que lo hemos visto quizás como un atributo, el comportamiento de los chilenos, de decir la viveza del chileno, y eso atenta contra la búsqueda del subterfugio y la interpretación en forma permanente. Ahora, dicho eso, reitero que nosotros tenemos acá la cámara, y si uno despliega la página web lo primero que salta a la vista es el canal de denuncia. Y eso, hay un tribunal de honor aquí en la Cámara, también hay una comisión de ética. Es un tema que nos preocupa. ¿Por qué? Porque nosotros, como gremio en ese sentido, y quiero ser muy claro, es una situación que no lo vamos a aceptar en ningún momento, y cada vez que se pudiera producir una situación como esta, nosotros, más allá de condenarla, digamos, tomaremos acciones. ¿Y por qué? Porque otra de las cosas que nos preocupa a nosotros es la sostenibilidad de nuestro sector. Creo que Chile hoy día nos hace mucha falta, y todas estas últimas discusiones que hemos tenido en el país están basadas, creo yo, en que los negocios, miremos solo la última línea de los negocios, y hemos dejado un poco de lado tal vez en la sostenibilidad de todo lo que hacemos, o sustentabilidad. Nosotros lo hemos dicho últimamente y muy fuerte, nosotros debemos de poner
en el centro de nuestro actuar al trabajador, a la comunidad, a la cadena de pago, pilares fundamentales, al medio ambiente, en todo este tema de la sostenibilidad. Y bueno, y evidentemente que si hay corrupción, hay un mal actuar, se nos derrumba este edificio que queremos fundar y que creo que tiene que ser el sello de los empresarios hoy día. Yo creo que el país ya no soporta, por decirlo así, en forma muy gráfica, más escándalos. La ciudadanía no soporta ese tipo de cosas. Entonces, en eso hemos estado muy centrados y queremos seguir en eso. Perfecto. Francisco Javier Rivera, nos quedan 3 minutos de programa, el tiempo ha pasado volando, pero me interesa mucho saber cuál es su evaluación de cómo estamos en Chile en materia de corrupción. Está en silencio, el micrófono, tiene el micrófono en silencio. Te comparto lo que ha dicho nuestro presidente en cuanto al interior del gremio, absolutamente, por eso, y eso es fruto del trabajo en 70 años desde sus orígenes con sus declaraciones de principios, código ético, tribunales de honor, de ética, etcétera, que al interior no se vislumbra, no se ve algo tangible, y siempre estamos en una actitud preventiva y autorregulatoria, como decía también Ramiro, pero pensando en el país, yo diría, hablemos de temperatura. Si uno tomara la temperatura, hay una temperatura que ha ido subiendo en cuanto a la sensación que tienen en general los ciudadanos que tenemos con respecto a la corrupción. Ahí comparto la preocupación de que se ha ido incrementando y además que hay cosas que antes se podían y hoy día no se puede. Entonces también se necesita una permanente contextualización de los temas éticos y estar en estos seminarios. Una permanente actualización también, claro. Claro. Y mire, quisiera terminar con una imagen. Se dice que la corrupción es una pandemia muy contagiosa, difícil de erradicar. Y pensemos en el COVID-19. No se trata solo que el sector privado o que solo el sector público tome sus medidas o que solo Chile tome sus medidas. Esto es una pandemia internacional que traspasa la frontera, que está muy vulnerable en todas las esferas humanas, según todos los estudios que se han hecho. Y por lo tanto, hay que tener una actitud global para encarar estos temas. Y de ahí la importancia que la Cámara ha sido pionera dentro del sector privado en esto. Ya el próximo año se cumplen 10 años y, como digo, desde antes, estar batallando por estos temas, porque se estima que son 2,6 trillones de dólares los que cuesta anualmente la corrupción, con lo cual podría desaparecer que nadie muera de hambre y una serie de hospitales y otras cosas en beneficio que esto lo correo. Así que nos parece muy importante que también como sector privado sigamos tocando estos temas, difundiéndolo, llevándolo a nuestro seminario y también con la notable ímpetu que le dio Ramiro Mendoza en su rol de contralor en aquellos años. Eso para sintetizar, hay mucho más, pero también tengo que es un tremendo tema al que seguramente vamos a regresar en el Café de la Construcción. Hoy día le agradezco a Ramiro Mendoza, a Francisco Javier Rivera y a Antonio Errázuriz que hayan estado con nosotros abordando este tema y ahora los dejamos ya liberados para que disfruten de su fin de semana. Un gran abrazo, muchísimas gracias. A vacunarse contra la anticorrupción, a vacunarse. Sí. Ya estamos llegando al final de esta edición número 42 del Café de la Construcción. Desde ya los dejamos invitados a encontrarnos nuevamente el próximo sábado al mediodía, a las 12 del día, en Radio Pauta, en el 100.5 y en pauta.cl. Que tengan todos ustedes un muy buen fin de semana. Hemos llegado al final. El próximo sábado regresa un nuevo capítulo de Café de la Construcción. Una presentación de Sodimac Constructor.